habla de la palabra nuclear, o sea, hay gente que está desarrollando armamento nuclear. Hay otra gente que tiene armamento nuclear y está dispuesto a tirarle armamento nuclear a los que desarrollan armamento nuclear para evitar que los que desarrollan armamento nuclear desarrollen armamento nuclear. Es que todos tenemos miedo a una guerra nuclear. Es un miedo que no es nuevo, es un miedo que viene desde, obviamente desde que Estados Unidos tiró las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y después en la Guerra Fría se fueron desarrollando cada vez más bombas nucleares, atraviesa el planeta. En los años 70, los años 80, antes de la caída del muro de Berlín, había permanentemente reuniones entre Estados Unidos y la Unión Soviética para hacer acuerdos de no proliferación nuclear, y por ejemplo, para impedir a otros países que se sumen al club de los que tienen armas nucleares, etcétera, etcétera. En ese contexto, en 1972, Nacha Guevara, que como todos nosotros era mucho más joven, en 1972 tenía 52 años menos, era muy jovencita, yo también tenía 52 años menos, y todo el mundo los tenía. Nacha Guevara hizo una canción hablando de esto. ¿La tenés ahí, Balma? Escuchá. Primero fue la USA y no está mal, porque aman la paz y la maternidad. Luego vino Rusia, así debe ser. De esta manera se equilibra el poder. ¿Quién sigue? Francia la siguió, mas no nos preocupemos, la USA lejos, esperemos. China después, mas no se asusten, en estos 5 años es difícil que la usen. ¿Quién sigue? Los indonesios nos dijeron que la tendrán un día de estos. Piden 2 los sudafricanos, una para los negros y otra para los blancos. ¿Quién sigue? Egipto quiere una también, para usarla sabemos con quién. Por eso en Israel la situación es tensa, así que quieren una en propia defensa. Dijo el Salmo, el Señor es mi pastor, pero por las dudas la bomba es mejor. ¿Quién sigue? Luxemburgo la exigió, tal vez Mónaco, ¿por qué no? Trataremos de tomarlo con serenidad cuando tenga la bomba Tucumán. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién? Muy bien, 9:34 minutos de la mañana. Tamara. Me gustó mucho la canción y tu cara petrificado mirando a cámara. Si estabas viendo por YouTube, fue una hermosa escena. No, yo estaba escuchando, me gusta la parte que dice Egipto quiere una también. Nos da para escucharla más de una vez. No, bueno. Yo la pondría de vuelta porque hay partes que hay que marcar. No, estamos bien. Para interpretaciones varias de la canción. A ver, ¿puede volar por el aire el mundo? Porque los seres humanos somos tan estúpidos que desarrollamos armas para matarnos. ¿Vos decís que sí? Puede, y sí. Vos, Yami, decís que todo termina en un apocalipsis nuclear. Sí, todo va a terminar así. Gus, No, siempre hay una partícula que se salga para reconstruir todo. ¿sí? Mira, tiene esperanza. No puedo creer. Él ya salió con Siempre. Y bueno, por eso. Ya salió a reproducirse Quedan por las 2 dudas. personas. Una de cada sexo. Sí. Tenemos que volver a poblar el planeta. Vos sos muy del Arca de Noé, claro. Acá me dicen que no es un tema de Nacha Guevara, sino es una versión de Nacha Guevara. Bueno, está bien. Bueno, la que la interpretada gracias por por el De dato. Tom Lehrer es el tema que se llama Who's Next. Gracias por el dato, Bueno, Tomás. who's next? O sea, ¿quién es? Jairo, ¿vos qué pensás? ¿Que explota el planeta? Sí, yo creo que ya está explotando, lo que pasa es que por ahora no empezó por acá. O sea, Claro. porque si le Estamos lejos, preguntamos estamos lejos. en Teherán dicen, acá ya está explotando, en Tel Aviv. Una de las personas que conocen de esto, de Apocalipsis, es Julián Gadano. Julián Gadano fue subsecretario de Energía Nuclear en la época de Mauricio Macri. Además es un fanático de River y del Eternauta, que también el Eternauta es una situación en la que parece que... Claro, Apocalipsis. O sea... ¿Pero quién gana? ¿Quién gana? Los humanos. Gana contra las cucarachas gigantes. ¿La viste entera al final? Vi la primera temporada, donde todavía no ganan los humanos. Está bien, pero la viste entera la primera temporada. Sí, ¿no? sí, me gustó mucho. Julián Gadano está en línea. Julián, ¿cómo te va? Aquí Ernesto Tenemos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Ernesto? Y saludos a todos ahí. Bueno, Estoy un poco afónico, perdonen. A ver, visto desde cerca, de conocer el tema, ¿explota el mundo o no?
Bueno, no tengo la bola de cristal, ¿no? Yo por la duda los estoy atendiendo desde un búnker a 300 metros de profundidad. Claro. Que igual no importa, ni siquiera ahí podés. No, a ver, yo creo que no, creo que, volviendo a la canción de Nacha Guevara, finalmente el mundo, el miedo fue un buen consejero en ese momento, porque después de la crisis de los misiles cubanos, los Estados Unidos y la Unión Soviética, por iniciativa de los Estados Unidos, pero muy negociado con la Unión Soviética, en un contexto totalmente diferente al actual, negociaron el Tratado de No Proliferación, que hoy está en crisis, ese es el problema. Pero el Tratado de No Proliferación, que es un tratado asimétrico, hay mucho para conversar sobre eso, obviamente, pero impidió, digamos, que hubiera 40 países con armas nucleares, lo cual hubiera sido un gravísimo problema. Entonces, yo creo que el mundo no va a explotar, pero probablemente estoy bastante convencido de eso, no podemos quedarnos tranquilos, pero sí creo que podemos enfrentarnos a una crisis del Tratado de No Proliferación, en el sentido de que los incentivos a no proliferar están empezando a resquebrajarse, empezando por la digamos, por cierta tendencia aislacionista de los Estados Unidos y decir, bueno, a mí ya no me gusta andar pagando todo esto, etcétera, ¿no? Entonces, ese puede ser un... A ver, Julián, déjame decirte, ya vamos a los hechos de los últimos días, pero uno de los temas que... A ver, en la Guerra Fría estaba toda la amenaza que en algún momento alguien apretara el botón rojo. Y eso se frenó por acuerdos entre las dos máximas potencias que lograron poner un límite ahí. Desarrollaban armas nucleares, pero en un momento hicieron acuerdos de no proliferación. Nada, eran muy estrictos en que no hubiera nuevos actores que tuvieran armas nucleares. Entonces se generó una especie de llegamos hasta ahí, pero no pasamos el límite. Cuando se desmembra la Unión Soviética, empieza a haber otra fantasía que era, bueno, hay liderazgos regionales que nadie conoce, que se quedaron con porciones de la Unión Soviética y tienen ahora armas nucleares. ¿Quién va a controlar eso? Y además lo otro, la idea de que alguno de esos actores vendieran armas nucleares a terceros que no las habían desarrollado, como que de repente ya no era Rusia, Estados Unidos y un par de países europeos más Israel y creo que India y Pakistán los que tenían, sino que se empezaba a esparcir por actores totalmente novedosos y por ahí no tan responsables, no tan conocidos, la posesión de armas nucleares. Y sin embargo no pasó eso. ¿Por qué? Bueno, porque hay un segundo momento, así vos lo describiste muy bien. El primer momento del TNP es la Guerra Fría. Entonces hay un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El TNP es una foto después de que China testea, ¿sí? Es decir, China es el quinto que testea, o sea, que demuestra que tiene la bomba, y en el año 64, y a partir de ahí es como que el Departamento de Estado dice, bueno, listo, hasta acá llegamos, saquemos la foto donde está y que nadie más tenga. Hay 4 más que tienen, después hablamos de eso si hay tiempo, pero en principio fueron con los soviéticos y dijeron, ocupate vos de lo tuyo, yo me ocupo de los míos y que se corte acá, digamos. Son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir... Francia, Alemania, China, Estados Unidos y Rusia. Exacto, Rusia como heredera de deberes y obligaciones, de derechos y deberes de la Unión Soviética. Uh-huh. El segundo momento del TNP, en el año 95, cuando se decide su extensión indefinida, es un momento de Pax Americana, digamos, es decir, de liderazgo muy fuerte de Estados Unidos, liderando lo que en ese momento se llamaba, y se sigue llamando, el Grupo Occidental, y Estados Unidos logra imponer una extensión indefinida del Tratado de No Proliferación, y de, digamos, y por lo tanto una extensión indefinida de las reglas de juego que habían primado esos primeros 25 años. Es decir, los que tienen, bueno, hay 4 que no firmaron, que están ahí, digamos, pero no que eran, en realidad había un quinto que era Sudáfrica y con el cambio de régimen se desmanteló su arsenal, ¿no? Y bueno, quedó ahí y hasta ahora eso funcionó. Lo que pasa es que ahora no está ni la Guerra Fría, o sea, el orden mundial que conocimos en la posguerra se está resquebrajando. Entonces hoy no hay, es más complicado ver con claridad qué jugadores, qué actores globales pueden seguir imponiendo el TNP, que no solo es una imposición, sino una oferta de el garantía, TNP porque... es el Tratado de No Proliferación. Decime, Correcto, sí. Que decías que... No, digamos, la imposición del TNP no fue solo palo, sino también zanahoria, es decir, lo que conocemos como el paraguas nuclear. Bueno, no tengas vos armas, pero no te preocupes que yo te protejo, ¿no? El paraguas nuclear, por ejemplo, Estados Unidos a Corea del Sur, a Arabia Saudita, a los países europeos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, vos recién mencionaste, con el desmembramiento de la Unión Soviética, además de Rusia había 3 países que tenían armas nucleares, porque los soviéticos habían desplegado en varios
regiones de la Unión Soviética. Uno de ellos era Ucrania, que se había convertido de repente en el tercer país con más armas nucleares del mundo, y a Ucrania se le garantizó, digamos, a cambio de entregar todas sus armas a Rusia, como heredero de derechos y obligaciones de la Unión Soviética, que no le iban a tocar, digamos, que no le iban a atacar, que le iban a reconocer su territorio. Bueno, lo que está pasando demuestra que esa garantía hoy es papel pintado. Entonces, me parece que lo que enfrentamos es... Un momento de gran incertidumbre. Claro, es un emergente más de la crisis del orden de posguerra, digamos, y de posguerra mundial y de posguerra fría. Julián, espera, solo para ordenar, los países que tienen son los 5 que mencionaste, o sea, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania. No, Alemania no, Francia y China, Francia y el Reino Unido. Francia y Reino Unido, Alemania no la tiene. No, Alemania tiene, digamos, por ahora sigue funcionando, yo no sé hasta cuándo, pero la prohibición de tener un efecto ofensivo desde la Segunda Y por fuera de eso la tienen India, Pakistán, Israel y ¿qué otro país? Y Corea del Norte. Y Corea del Norte. A ver, bueno, en ese contexto se produce el tema de Irán. ¿Vos creés que Irán antes del sábado tenía armas nucleares? No, no tenía, nunca tuvo, pero sí es difícil justificar por parte de Irán el tema del uranio enriquecido al 60%, digamos, porque ¿qué es el uranio enriquecido? Es aumentar la proporción del isótopo fisible dentro del uranio, o sea, del 235. Enriquecer uranio es aumentar la proporción del 235, que es el que te sirve para la fisión, ya sea para usos pacíficos o militares. Para usos pacíficos, ya sea generar energía eléctrica o usos medicinales, otros usos, no existe ningún uso pacífico que necesite enriquecimiento mayor al 20%. Entonces, si vos tenés 500 kilos enriquecidos al 60%, cosa que hay certeza y que Irán no negó, es difícil justificarlo desde otro fin que no sea obtener uranio enriquecido grado militar, que es 90%. Entonces, Irán no tiene armas nucleares, nunca tuvo, pero daba la sensación de que las tenía, y en el equilibrio de Medio Oriente, para Israel, la nuclearización de Irán, voy a usar un ejemplo argentino quizás un poco exagerado, pero no tanto, es Malvinas. Quiero decir, y de alguna manera Netanyahu hoy es un Galtieri exitoso, digamos. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel, la nuclearización de Irán, hay un consenso generalizado en la sociedad israelí de que eso no puede pasar, ¿sí? Porque desequilibra el equilibrio en Medio Oriente de una forma... Ahora, ¿qué distancia había entre una cosa y la otra? Es decir, entre tener el 60% y la posibilidad de generar armas nucleares. Estoy hablando en tiempo. Sí, bien, buena pregunta. Para tener un uranio enriquecido al 90% era una cuestión de semanas. Digamos, abstraigámonos por un segundo de que había otros países que, bueno, lo iban a bombardear, etcétera. Digamos, si no pasaba nada... tenía 500 kilos enriquecidos al 90%, si quería, tenía 500 kilos enriquecidos al 90% en 3-4 semanas. Ahora, eso no significa tener bombas. Vos después tenés que hacer lo que se llama la weaponización en inglés, la nuclearización, digamos, no hay una traducción exacta al español, pero el armado, digamos, la militarización, si querés, de ese material. Es decir, convertirlo en un material posible, adaptado para meterlo en una bomba nuclear. Para eso mínimo un año, año y medio. Ahora, en política un año y medio no es nada. O sea que en principio, en base a estos datos que tenés, vos no te animarías a decir si fue correcto, ponerle la palabra éticamente, el bombardeo o no. Lo que pasa es que guerra y ética, viste, qué sé yo, no van muy juntos, pero yo creo que es lógico, digamos, que lo hayan bombardeado. Además, Israel tuvo una medida inteligente, que es que arrastró a Estados Unidos. O sea, el liderazgo norteamericano es un liderazgo muy aislacionista. Vos viste que ahora Trump tiene muchos problemas con todos los del grupo MAGA, porque no querían meterse en la guerra, y bueno, Trump finalmente, yo creo que estaba viendo que Israel estaba yendo bien y se quiso sumar al éxito, digamos, y a las posibles ventajas del éxito. Pero en principio yo creo que es esperable que Israel atrase, digamos, imaginemos que esto es un juego de la OCA, bueno, lo atrasa Irán 3-4 casilleros, y ahora la intervención americana lo atrasa 10 casilleros, incluso abriendo la posibilidad de que haya un cambio de régimen. Yo creo que eso es una discusión mucho más compleja, pero en principio, desde el punto de vista nuclear, si tuvo éxito Estados Unidos en el bombardeo con esa bomba, que es una especie de taladro, ¿no?, que entra dentro del búnker, lo va a atrasar mucho, muchos años, ¿no? Sí, además está la amenaza permanente que cualquier movimiento que haces en esa dirección
te pueden volver a bombardear porque sos muy frágil en ese sentido. A ver, dale. Sí. O sea que vos dijiste Netanyahu como Galtieri, vos sabés que a mí me da la impresión de que Galtieri es, usando nuestros parámetros, nuestro concepto, nuestra historia, Galtieri es el liderazgo iraní. Porque si vos bancás o no te despegás, ponerle que fuera un intermedio entre una cosa, lo del 7 de octubre, vos sabés que del otro lado hay un poder terrible que va a ir primero sobre lo que lo hicieron directamente, que Hamas, después sobre los que lo apoyaron, que es Hezbollah, o podés imaginar, y después sobre Irán. A mí me da la impresión de que esto es preventivo respecto a una guerra nuclear, pero también es retaliativo respecto a lo que fue el 7 de octubre. Vos no vas a salir indemne de esto que hiciste. Ahora, si vos tolerás eso, o no te despegás de eso, o participás de eso, tenés que tener la fuerza para saber cómo defenderte o cómo contraatacar cuando venga la cuenta de lo que hiciste. Y la impresión de que Irán no tiene mucho, tiene la posibilidad de mandar algunos misiles, nada, romper algunos edificios, eso evidentemente está pasando, pero no mucho más que eso, ¿no? No, exacto. Sí, creo que es una mejor figura, digamos, Netanyahu vendría a ser Margaret Thatcher, en realidad. Claro, una cosa así. Sí, yo creo que ahí, sí, coincido plenamente, la ventaja israelí sobre Irán es abismal y está siendo cada vez mayor porque Irán está perdiendo la guerra. A mí me parece que el problema de Irán y de sus proxies, o sea, de Hamas, de Hezbollah, etcétera, es que parten de una errónea interpretación del lugar de Israel ahí. Es decir, ellos siempre vieron a Israel como una fuerza de ocupación, como si fuera el Reino Unido en Kenia, ¿viste? O Bélgica en el Congo en el siglo XX, como una fuerza colonial que ocupa un territorio. Y esto es mucho más complicado. Claro, o sea, sí. para la sociedad israelí, Palestina es su tierra. O sea, no es una fuerza de ocupación, no es una fuerza colonial. Yo sé que hay, por supuesto que es un debate muy complejo, pero es un pueblo que está ahí. También el palestino, pero Israel es un pueblo. Entonces, cuando Hamas ataca a Israel, el principio que estaba detrás es, digamos, ataquémoslo, debilitémoslo, así la sociedad se quiebra y se vuelven a Europa. Lo estoy simplificando un poco, pero no tanto. Pero no tanto. No se vuelven a Europa, porque no tienen dónde volver, no hay una Europa donde volver. Entonces Israel reacciona. Y bueno, ahí sí Netanyahu lo ve como una oportunidad política, pensando en su lugar. No, pero además que el eje de la guerra salga de Gaza y pasa a Israel versus Irán, lo pone a Israel en un lugar menos antipático o menos vulnerable a los cuestionamientos totalmente legítimos. Consensual, ¿no? Claro. Es decir, ahí Muy es una guerra entre dos internamente. países. En Gaza no. En Gaza, una vez que la gente de Hamas fue debilitada, ya es una masacre. O sea, salir del lugar del tipo que está masacrando a gente que es débil y pasar al lugar del tipo que está haciendo una guerra con un país que claramente es desestabilizador y que es muy agresivo, es beneficio para Israel, ¿no? No, claro. Además, porque el tema Gaza, adentro de Israel, en un punto divide. No sé si divide, pero hay debate respecto a lo que... Irán no hay debate. O sea, el 99% de la sociedad israelí ve a Irán como una amenaza y por lo tanto una guerra con Irán te saca de un punto problemático, digamos, ¿no? Justo escuché que lo citaban a José Linsky antes de la entrevista, yo estaba escuchando el programa y el programa del que soy, por supuesto lo escucho todos los días, quiero decirlo, no a esta hora, pero más temprano. Y compartí un programa yo de el programa de Rebord. Y la verdad que estábamos, digamos, él tuvo una posición con la que yo estoy muy de acuerdo, digamos. El de Irán unifica a la sociedad israelí detrás de este conflicto, ¿no? Julián, gracias por estos minutos. Te mando un abrazo grande. Hace más frío que la cancha River, te lo reconozco. No es tan fría la cancha River. Bueno, en fin, déjame decirte que estuvo muy bueno, creo que es muy correcto el comentario de Jairo respecto de que la única vez que hemos escuchado a estudiantes y ataque, más allá de que hoy los iraníes tendrían que escuchar al doctor Bilardo, ¿no? Poner una línea de 5 y tratar de defender lo que tienen. No jodas con eso porque las amenazas las reparten así como por docena los iraníes. Yo no me pondría a gastarlo. Bueno, te mando un abrazo, Julián, gracias, loco. Bueno, abrazo, saludos a todos. Julián Gadano, ex secretario de Energía Nuclear de Argentina. Todo termina en el fútbol acá, no importa de qué hablemos. Vos sabés que el capo de la GUS, el capo de la Organización Internacional de Energía Nuclear, Rafael Grossi, sí, es pincha. Mirá. Te digo. No, está bien, todos los pinchas sufrirán lo mismo que sufra él, entonces, supongo. Los iraníes dijeron, lo vamos a matar cuando termine este quilombo.